Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube del psicólogo Isaac Quirós. Hoy os traigo un tema muy interesante. Vamos a hablar de la famosa ansiedad. Como siempre se le dice a los pacientes, la ansiedad y el miedo son respuestas del organismo ante lo que percibe como una amenaza. Primero, diferenciemos entre miedo y ansiedad. El miedo se presenta ante una amenaza concreta, que puede ser real o imaginaria. La ansiedad, sin embargo, es activada por un estímulo más difuso, menos claro, ya que es una respuesta anticipatoria ante una amenaza futura. De hecho, debemos saber que la ansiedad es una experiencia universal, que puede aparecer ante un examen importante o una presentación en público. El problema viene cuando la ansiedad o el miedo son desproporcionados, limitantes o aparecen ante estímulos que no representan ningún peligro. En esos casos nos encontramos con una ansiedad desadaptativa que hace sufrir o limita la vida de la persona. Entonces se puede hacer referencia a un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Los síntomas difieren de las sensaciones que experimentamos cuando estamos nerviosos o inquietos, porque son desproporcionados y no se ajustan a la intensidad del estímulo que los provoca. Por tanto, se trata de reacciones que escapan al control de la persona y que tienen un carácter recurrente, llegando a provocar un gran malestar e interfiriendo negativamente en sus diferentes esferas de actuación. Por eso, si tienes alguno de los siguientes síntomas, yo podría ayudarte. 1. Somáticos. Mareo, sudoración excesiva, taquicardia, sensación de ahogo, temblores, rigidez o debilidad muscular, insomnio, náuseas, sensación de tener un nudo en el estómago, cansancio y dolor de cabeza tensional. 2. Cognitivos. Ideas obsesivas, pensamientos negativos o catastróficos. Problemas de memoria, dificultades para concentrarse, preocupación excesiva, sensación de confusión, pensamiento acelerado y problema para tomar decisiones. Tres. Conductuales. Hiperactividad motora, deseo de escapar o huir de ciertas situaciones, estado de alerta permanente y dificultad para permanecer tranquilo en el mismo lugar. 4. Emocionales. Angustia, miedo, sensación de falta de control, irascibilidad, inseguridad, sensación de extrañeza y vacío, incertidumbre, agobio e inquietud. 5. Sociales. Dificultades para seguir el curso de una conversación,
verborrea, quedarse en blanco, impulsividad o temor ante los conflictos interpersonales y dificultades para expresar sus opiniones y hacer valer sus derechos ante los demás. Causas de la ansiedad. La mayoría de las personas que sufren de ansiedad reconoce que su miedo es irracional, pero no pueden evitar sentirse de ese modo. Esto sucede porque el miedo y la ansiedad son emociones y no están producidas por su mente consciente o racional, sino por su subconsciente. Esas sensaciones se originan en la parte más antigua del cerebro y escapan al control de la corteza prefrontal. Pero ¿por qué nuestro inconsciente nos produce síntomas horribles que nos hacen sufrir? ¿Cómo es posible que seamos nosotros mismos quienes nos lo estemos provocando? Hay muchas personas a las que les cuesta aceptar que son ellos los culpables de esa ansiedad. Para poder entender este mecanismo, tenemos que recurrir de nuevo a esas dos partes que se encuentran en nuestro interior, la consciente y la inconsciente. A nivel consciente, los síntomas nos pueden parecer sumamente desagradables y por tanto los rechazamos. Algo muy distinto ocurre a nivel inconsciente, ya que la función prioritaria de esta parte es garantizar nuestra supervivencia y por tanto se activa ante el menor signo de peligro. De hecho, hace miles de años el miedo y la ansiedad eran una respuesta muy acorde a las amenazas que se presentaban al ser humano, como en el caso de los depredadores o las luchas cuerpo a cuerpo. Sin embargo, hoy día los peligros que encontramos no suelen demandar una respuesta física, por lo que toda esa descarga de adrenalina que nos prepara para huir o luchar nos resulta del todo eficaz. Los humanos seguimos activando el mismo mecanismo central, pero es una respuesta excesiva para enfrentar los peligros que encontramos en nuestro día a día. Como resultado, se produce una sobreactivación que nos mantiene en un estado de tensión y ansiedad casi constante. En ese punto, el miedo y la ansiedad dejan de ser mecanismos de protección y alerta ante un peligro, pierden su valor adaptativo y se activan innecesariamente. Por supuesto, también existen algunos factores que aumentan el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad. Están los temperamentales, que se ha apreciado que las personas demasiado tímidas y miedosas, aquellas que adoptan una actitud pesimista y las que tienen una baja tolerancia a la incertidumbre, son más propensas a desarrollar este trastorno. Y la genética, que aunque no se puede afirmar que exista un único gen que la cause, se ha apreciado que este trastorno tiene un componente hereditario, ya que las personas que tienen algún familiar que padece ansiedad tienen un 38% más de posibilidades de desarrollar este trastorno. ¿Cuáles son las consecuencias de la ansiedad? Cuando el nivel de ansiedad es moderado, la persona puede funcionar socialmente, pero cuando el trastorno de ansiedad no se diagnostica ni se trata, con el paso del tiempo el problema suele empeorar, haciendo que la persona asuma una serie de comportamientos extremos, cuyo objetivo es garantizar su seguridad. Por eso no es extraño que lleguen a evitar salir de casa y que rechacen el contacto social, aislándose cada vez más. Obviamente, de esta forma se ve afectada profundamente su vida familiar, social y laboral. En los casos más graves incluso aparecen dificultades para realizar las actividades más sencillas, como salir a hacer la compra. Además, los síntomas pueden agravarse y derivar en distintos trastornos. La mayoría de ellos se agrupan en torno a un miedo, temor o ansiedad excesivo. Más allá de estos trastornos, la persona que sufre ansiedad también es más propensa a desarrollar un cuadro depresivo. Depresión y ansiedad van muchas veces de la mano. De hecho, se estima, según estudios de la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente el 58% de quienes sufren depresión presentan un trastorno de ansiedad. Como resultado, no es inusual que la persona con ansiedad también experimente inseguridad y pérdida de confianza en sí mismo, sentimientos de inadecuación e inferioridad, problemas de salud con componentes psicosomáticos como úlcera gastroduodenal, la psoriasis, el eczema, la hipertensión o la migraña.
¿Existe tratamiento para superarla? En mi consulta realizo una terapia profunda para la ansiedad. Incluimos el uso de técnicas innovadoras como las técnicas cognitivas conductuales y la relajación, que nos permiten acceder a la información emocional que está grabada en nuestro cerebro y que es la que activa el miedo, la ansiedad o la angustia. Ya que mientras sigamos chocando con la razón sin tener en cuenta la emoción, no atenderemos al origen y no resolveremos completamente el problema. Un buen psicólogo siempre debe considerar que para un tratamiento para la ansiedad sea realmente efectivo, no debe descuidar los factores inconscientes y el trabajo a nivel emocional. Gracias a la psicoterapia combinada conseguirás aumentar tu tranquilidad para afrontar el día a día, comprender qué estímulos activan la respuesta ansiógena y por qué, aprender a controlar tu ansiedad sin que ésta te desborde, establecer una comunicación con el inconsciente, con el objetivo de darle mensajes nuevos que regulen los mecanismos de protección de una forma más saludable, de forma que la respuesta de ansiedad solo se active cuando sea necesario, porque hay un peligro real. Aumentar tu confianza, autoestima y autonomía. Modificar pensamientos o creencias disfuncionales que aumentan el nivel de ansiedad. A veces se necesita tomar alguna medicación para complementar el tratamiento psicológico. En estos casos la derivación al médico psiquiatra y el trabajo multidisciplinar es muy importante. Recuerda que somos lo que pensamos y no lo que sentimos. Si somos capaces de racionalizar nuestros pensamientos, pasados, presentes o futuros, todo será más llevadero. El camino no es fácil, pero todo trabajo tiene su recompensa. Si te has sentido identificado en este vídeo, yo puedo ayudarte. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.